Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de mi menor. Vamos a tener en cuenta en los tonos de acompañamiento mi menor, la menor, si séptima, pueden usarlo como si mayor, también el tono de sol mayor, do mayor, también fa mayor y si menor. Bien, vamos a empezar entonces con la mano derecha. La primera parte lo que va a hacer es esto: fa sostenido, sol, fa sostenido, mi, si, mi, fa sostenido, pongo el pulgar acá en el sol, si, mi y este acorde de sol con si. Después, siguiendo esta distancia de sexta, voy a hacer fa sostenido con la dos veces, mi con sol dos veces, do y si con re. Yo le agrego el la sostenido acá a este acorde. Pueden caer al mismo tiempo o primero una nota y después otra. Esto lo hago continuamente. Vamos a tocar la nota do, este acorde de la con do, y después sol, fa sostenido, sol con si, lo vuelvo a tocar, fa sostenido con la, y vuelvo a repetir toda la primera parte, ¿sí? Entonces, habíamos quedado en un principio en este acorde, sigue esto, y repite. La segunda vez va a hacer esto: sol, fa, sol, fa, mi, re, do, re, ¿sí? Eso para ya pasar a la segunda parte. Bien, vamos a ver un poquito los tonos aquí en el bajo, ¿sí? Uso el ritmo del chamamé que habitualmente mostramos en estos videos tutoriales. Hay muchos, ¿sí? Pero en este caso también a veces, si bien uso eso, o sea, bajo fundamental, acorde, bajo fundamental, acorde, lo que voy haciendo en algunos momentos es tocar muy sutilmente el bajo fundamental. ¿Sí? Y a veces incluso el acompañamiento queda así.
un acompañamiento que también se usa mucho en el chamamé, y por momentos también voy haciendo esto en el acompañamiento. ¿Sí? El acorde donde toco el bajo fundamental y después voy tocando aquí el acorde de mi menor en este caso. ¿Sí? Esto crea unos fondos muy lindos. Pero bueno, en la primera parte lo que voy a hacer es mi menor en el acompañamiento, sol mayor, la menor, mi menor, marco mi menor, marco si mayor o si séptima y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Sí? Cuando repito es la misma vueltita. Lo único que acá por ahí yo agregué para pasar a la segunda parte mi, re, porque el siguiente tono aquí es do mayor. Tengamos en cuenta ahora entonces la segunda parte, ya que estamos metiéndonos en esto. La segunda parte va a ser do, re y do con mi, ¿sí? De esta forma. Después mi, fa sostenido, si con re, do, si, do con la, si, la sostenido y si con sol. ¿Sí? Entonces hasta aquí tenemos bien. Entonces tenemos esa partecita que acá en los tonos, si ya queremos ir viendo eso, do mayor, si menor, la menor, mi menor. La otra parte que sigue, que nos faltaría, es si, do, la con do, la, si, sol con si. Después aquí rápidamente mi, fa natural, fa sostenido, sol con mi, fa sostenido, re sostenido, si, y de aquí vuelvo a enganchar la primera parte. ¿Sí? Volvemos de nuevo a ese grito, ese dolor, ese llanto, no sé, esa cosa que provoca ese inicio que es impresionante. Pero pasemos a esta parte, ¿sí? Lo que explicamos último. Entonces, bien, esta parte acá, que en el bajo marcaríamos fa mayor, ¿sí? Mi menor. Acá haremos do mayor, si séptima, ¿sí? Y volvemos a la primera parte. Pasemos toda la segunda parte, ¿sí? Completa. Voy a tomar del final de la primera parte, ¿sí? Para que vayan viendo un poquito ahí las dos manos. ¿Sí? De ahí volvemos a repetir todo si queremos. Bueno, en algunos casos por ahí los acordes, para quienes se lo preguntan, yo metía esto, ¿sí? Este es un mi con el acorde de sol mayor, un mi séptima, mi menor séptima en realidad. Por ahí con el la menor,
lo mismo, la menor séptima. En algunos casos, Do más 7, un Do con el acorde de Mi menor, ¿sí? En el Si menor lo mismo, el acorde de Si con el Re mayor, un Si menor 7, ¿sí? Y cositas así. Pero bueno, cualquier cosa me lo consultan, me escriben. Y después, ya llegando un poquito al final de esto, vamos a ver que una vez que llegamos al final de la segunda parte, vamos a hacer esto. Do, Si, La sostenido, Si, la nota Mi, la voy a sostener y voy a agregar Sol, Mi, Si. Que por ahí puede ser un acorde un poco extenso, ¿sí? Pero es un acorde de Mi menor. Así que podemos hacerlo en una posición más cómoda como Mi, Sol, Si, Mi. O simplemente Sol, Si, Mi. ¿Sí? Como ustedes prefieran, ¿sí? Entonces en la parte final lo que marco aquí en el bajo, obviamente que es el Mi, para que coincida con el tono de Mi menor que estoy haciendo en la mano derecha. Y eso sería todo el video tutorial. Espero que lo disfruten estudiándolo, tocándolo, compartiéndolo. No olviden que si les gusta este contenido se pueden suscribir, darnos un like, dejarnos un comentario para compartir, seguir compartiendo estos conocimientos. También si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerse miembros del canal, pueden comunicarse en los medios de comunicación de las otras redes sociales donde subimos otro tipo de historias, de contenidos, y también ahí pueden contactarse con nosotros por clases, partituras, otros videos tutoriales, en fin, hacer contacto y recibir más información sobre este mundo del acordeón. Espero que lo disfruten a este hermoso tema del Chango Espaciuc, una belleza de obra y que me encanta mucho tocarlo. Así que espero que ustedes también lo disfruten de la misma manera. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una linda semana. Hasta luego.